Vamos a pensar en esta noche en un pasaje bíblico que usted debe conocer. Es popularmente conocido como el joven rico. Es un momento en que Jesús está, teniendo un diálogo con un hombre que se le acerca, un hombre relativamente joven. Y el pasaje al que me voy a remitir está en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22, que es paralelo al que tenemos allí, que es el de Mateo 19, 16 al 30. Y si quiere un pasaje más, que es paralelo, sinóptico, también es Lucas 18, 18 al 30. Los tres pasajes, relatan con algunos detalles distintos el mismo evento. Así que es lo mismo que lea Marcos capítulo 10, versículos 17 en adelante. Dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Aquí vemos, si usted lo ha leído en la versión Reina Valera, dice un joven, ¿no? Vamos a ver a un joven que, al parecer, confiaba en sí mismo y en sus propios recursos. ¿Qué sabemos de este joven? Si usted se toma la molestia o el gusto de leer estos tres pasajes que mencioné inicialmente, los tres, tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas, donde se registra el evento, va a encontrar algunas características de este joven. Y esa característica es que, primero, era joven y muy rico. Luego, que era un hombre principal. Es decir, lo que quiere decir es que pertenecía a una familia noble y distinguida. También en uno de estos tres pasajes se nos dice que llevaba, y en el que acabamos de leer, una vida moral ejemplar. Y también, finalmente, que era simpático y agradable. No en vano también se registra aquí que Jesús, mirándole, le amó, simpático y agradable. Si ponemos estas características allí para verlas, no las quiten tan rápido, podríamos decir, por ejemplo, un joven así, para una señorita hoy, sería un buen partido, ¿no es cierto? Definitivamente, un buen partido, ¿ok? A primera vista, era un chico, un joven, un hombre que prometía, ¿ok? Prometía. Algunos están acomodándose, algunos jóvenes aquí, bueno, se han sentido aludidos posiblemente. Pero vamos a ver más adelante lo que nos narra el pasaje. En primer lugar, quisiera que pensemos en su pregunta. La pregunta de Jesús, como primer punto que tenemos allí en nuestros bosquejos que han sido repartidos, la pregunta es la siguiente: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven, por lo menos nos queda claro que comprendía
que le faltaba algo. Y lo que le faltaba era lo que él llama la vida eterna. Quizás en nuestro lenguaje sería la salvación. ¿Y de qué sirve? Nos podríamos preguntar con palabras del mismo Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma, verdad? ¿De qué pueden servir todas las cosas que podamos tener en esta vida si no las vamos a poder disfrutar más allá de la muerte? La vida es tan corta. Entonces, es como si este joven dijera algo así como, mira, tengo tanto y todo me está yendo tan bien, que ¿qué debo hacer para que esta vida se me alargue eternamente? ¿Me entiende el sentido de lo que estaba preguntando el joven? Quisiera que este bien que estoy viviendo se prolongue por la eternidad, ¿no? Una suerte de Polistel, aunque pasen los años y se mantenga bien. Es necesario que el hombre hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de Él la respuesta, hoy más que nunca. Imagínense la sociedad, los políticos, ¿cuánto necesitarían dirigirse a Jesús para hacerle la pregunta sobre lo que es bueno y malo, sobre todo lo que hace que nos comprendamos hasta lo más profundo de nosotros mismos? Y qué bueno en un sentido que este joven haga esta pregunta tan profunda, para que todos los hombres puedan realizar este encuentro con Cristo. Dios le ha placido el utilizar a su iglesia, a los cristianos, para que ellos, es decir, nosotros, propiciemos este encuentro. Qué terrible es cuando alguien que se dice ser cristiano, líder religioso, salga y se presente como tal y dé mal testimonio, ¿verdad? Qué terrible. Bloquea totalmente la posibilidad de este encuentro. Pero miren, Jesús, que estaba en ese momento encarnado, estaba siendo la imagen del Dios invisible, Él la estaba haciendo visible. Y cuando uno muestra a Jesús, propicia que la gente se encuentre con Dios. Si no, se propicia todo lo contrario. Por eso es que en Lucas capítulo 10, versículo 16, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Qué tarea tan elevada, ¿verdad?, que el Señor pone. Lucas 10, 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces lo que hacemos aquí, y como cristianos en nuestro diario caminar, oigan, tiene una responsabilidad tal que para honrarla requiere la gracia y el auxilio del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 1, versículo 21, decía que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, una persona, un individuo, se encuentra con un cristiano, debería encontrarse con una vida que está justamente vivida para la alabanza de la gloria de Dios. Pero en estos días la sociedad ha sido afectada por testimonios terribles, fatales de lo que es el cristianismo. Oigan, hay gente que ya le agarró la clave, y la clave es, yo digo algo de lo que creen los evangélicos y todos van a votar por mí. Y me presento como tal. Y nos damos cuenta que las vidas de estos creyentes son vidas que no honran la gloria del Señor. Se requiere de que hoy el creyente no solamente sea creyente porque cree algo o dice creer algo, sino que sea creyente porque también es creíble
y ser creyente y ser creíble al mismo tiempo es un binomio que debe estar integrado. Y eso es lo que se veía en Jesús. Por eso es que este joven no se acerca para criticarle, sino se acerca para decirle, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? En segundo lugar, ¿qué era la vida eterna para él? Este hombre era un judío conocedor del Antiguo Testamento. Por lo tanto, su concepto de la vida eterna, de hecho que lo había tomado de las canteras del judaísmo. Y para los judíos del tiempo de Jesús, que creían en la vida eterna, esta se asociaba a la resurrección de los muertos. Había un grupo de judíos que creía en la resurrección de los muertos. Y eso era, digamos, uno de los conceptos más parecidos a lo que nosotros entendemos hoy con mayor claridad a la luz del Nuevo Testamento de lo que es la vida eterna. Y lo que este hombre deseaba era poder seguir disfrutando. Miren, este joven quería seguir disfrutando en la resurrección de lo que poseía en esta vida. Este era el mismo concepto de los fariseos de la resurrección. Es decir, en esa etapa de mi vida yo voy a perpetuar con ello mi estilo de vida. Así que para ellos la nueva vida de resurrección sería la perpetuidad de la vida actual. ¿Cómo puede colisionar este deseo del ser humano hoy, de quienes pretenden acarrear todas las cosas de la vida y del mundo y querer encontrar algo en la religión que les permita hacer una extensión de eso por la eternidad? Y claro está que este era el concepto que tenía este joven rico y bien posicionado socialmente. Pero sería trágico, imagínense si así fuera. Si un pobre heredaba la vida eterna, ¿qué le quedaba? Decir, estoy perpetuando mi pobreza, mi dolor, mi enfermedad por la eternidad. Entonces, realmente el concepto con el que probablemente se aproximó este joven no necesariamente era el concepto correcto de lo que era la vida eterna. No tenía nada que ver con la perpetuidad de lo que tenemos aquí, ¿no? Hacer una suerte de congelamiento de todo para que se mantenga siempre. Así que el Señor tenía que corregir este grave error. Y cuando Juan escribe su evangelio en el capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Pasemos a una tercera pregunta. ¿Cómo se podría obtener esta vida eterna? ¿Qué haré?, dice el joven. No sé si esto ya de por sí nos dice algo de él. Resultaba evidente que él creía que podía alcanzar la vida eterna con sus propios esfuerzos. Porque él dice, dime nomás qué debo hacer. Porque la verdad yo puedo hacer muchas cosas. Entonces él se preguntó y tal vez estaba pensando que a pesar de todos los esfuerzos que había hecho como cristiano, le faltaba un último esfuerzo para que ello le granjee la vida eterna. Y esta es siempre la inseguridad que acompaña durante toda la vida a aquellos que creen que la salvación depende de las buenas obras. Siempre es, ¿tengo que hacer algo más? Por favor, díganme qué tengo que hacer, qué haré. Y nunca saben y sabrán, por lo menos por esa vía, si han hecho las suficientes esfuerzos, obras, etcétera, si han sido de la calidad necesaria. Por eso la duda nunca desaparece en alguien que tiene esta perspectiva y siempre se está preguntando,
¿qué más me falta? Y probablemente tú y yo podamos estar pensando de esa manera. ¿Qué me puede faltar? A ver, ¿qué estoy haciendo para ser un buen cristiano? Y Jesús le responde de una manera bien interesante. Lo hace ir un poquito hacia atrás para que él reflexione y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque él se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Y ahí es donde vamos a responder a la pregunta, ¿cómo reaccionó Jesús a esta circunstancia? Ante ese calificativo, maestro bueno. Así lo había llamado este joven a Jesús. Y miren, si hay algo que me parece es una reserva todavía importante en nuestra sociedad, es que nuestra sociedad critica a las iglesias. Y hoy más que nunca, y muchas veces con razón. Pero a quien no critican ni pueden criticar es a Cristo. Entonces, este joven no se acercó a los fariseos, a la sinagoga, parece que lo había intentado y no había funcionado, y se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y tal vez, no lo sé, esperaba que Jesús, el Señor, se sienta honrado por esta forma de tratarle, pero el hecho es que no fue así. Usó de una palabra que podría haber sido, no sé, de pronto un poco lisonjera, ¿no? Maestro bueno. ¿Por qué? No porque Jesús, ¿por qué le pregunta eso Jesús? No porque él no era bueno, no porque lo estaba negando, sino porque el joven no estaba entendiendo lo que realmente estaba diciendo. Antes de responder a la pregunta, Jesús quiere que el joven se aclare a sí mismo el motivo por el que lo interpela. Interrogarse sobre el bien significa, en último término, dirigirse a Dios. ¿Cuánta falta le hace esto a la sociedad? Porque solo Dios puede responder a la pregunta por el bien, porque Él es el bien. El Señor empezó por analizar la forma en la que el joven usaba el término bueno, y para ello hizo la siguiente afirmación: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Como decimos a veces, toma, le dio un golpe. Porque, a ver, si le está diciendo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno solo bueno. ¿Cuál fue el golpe al joven? ¿Qué le estaba diciendo al joven? Oye, tú tampoco eres bueno. Así que tranquilo nomás. Tranquilo, chino. Ten cuidado, porque te estás creyendo bueno por las obras con las que tú te estás presentando como una cuestión de honor. Entonces, según esta afirmación, Jesús solo podía ser bueno si era Dios. ¿Era esto lo que el joven quería decir? ¿Que Jesús era Dios y por eso le dice bueno? Quizá en ese momento se dio cuenta de que estaba usando recién el término bueno, como cuando no nos damos cuenta nosotros y siempre decimos Señor, Señor. Y ya en una oportunidad Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? De esta manera aquí lo interpela y lo lleva a analizar por qué lo llama y simplemente le llama bueno. Si usted se da cuenta, por lo menos en algunas versiones, luego se vuelve a referir el joven a él y ya no le dice bueno, solo le dice maestro, porque ya empieza a perder confianza, se empieza a desconfigurar en sus propios pensamientos con los que había ido a acercarse a Jesús. Entonces ya no quiere hacer este cumplido a Jesús, pero no porque pensara que él no era Dios.
El mandato de Jesús que hizo más tarde, porque acabamos de leer el pasaje, y Jesús le da un mandato de ir y venderlo todo y dárselo a los pobres. No tendría la misma fuerza ni autoridad si el que se lo mandara simplemente era un maestro, sino el mismo Dios. Esto es algo que es muy importante. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido. Creo que todas las personas, raras son las que critican a Jesús. Qué poder de la vida de Jesús, ¿verdad? Y lo consideran muchos distinguido, bueno, y piensan que por esa razón el Señor ya se siente satisfecho y halagado, pero esto no es así. En quinto lugar, queremos preguntarnos qué pensaba el joven de sí mismo. Vamos a especular un poquito aquí. La otra cosa en la que también estaba equivocado, probablemente este joven, era el concepto que tenía de sí mismo. Porque él dice, lo acabamos de leer, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La pregunta es, ¿era verdad? Ya hemos leído, ¿no? Se refiere al cumplimiento de todos los mandamientos. A nosotros, que somos igual de hombres como este joven, nos resulta imposible creer que siempre hubiera cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Alguno de nosotros podría decir, todo esto lo he guardado desde mi juventud? Si la misma Biblia nos dice que el que falla en un punto es culpable de todo. Entonces, parece que él no tenía un buen pensamiento, un concepto equilibrado de lo que él mismo estaba diciéndole. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Todavía. Para eso tendríamos que admitir, si es que aceptamos lo que él dijo de sí mismo, tendríamos que admitir entonces que este joven era bueno, también. Y lo era tan bueno como Jesús. Pero algo aquí no cuadra, y creo que le queda claro a usted, si me está siguiendo, el pensamiento. Entonces, seguramente el joven había hecho lo que hacen muchos otros, seguramente, y lo que a veces hacemos nosotros también. ¿Y sabes qué es? No es que él estaba mintiendo, sino que él había rebajado las exigencias de la ley de Dios hasta el punto que fuera capaz de cumplirlas. Las había puesto más o menos, así como yo siempre que llego aquí encuentro el micro apuntándome a la frente y tengo que bajarlo, ¿no?, a nivel para poder verlos, si no. Entonces, de esa misma forma, igual como yo hago con el micro, hacemos con las exigencias de Dios. Las bajamos para que dé la talla y decir, yo las cumplo todas y soy un buen cristiano y a mí nadie me puede decir nada. Pero Jesús está hablando ya inmerso en un contexto como en el de el Sermón del Monte, ¿se acuerdan si lo han leído? Que es la carta magna del Evangelio. ¿Ok? Mateo 5, versículos 27 al 28, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren cómo podemos hacer con la ley. Yo puedo decir, nunca he adulterado, si me quedo solamente con la parte externa. Pero Jesús nos lleva a un punto de la interioridad. Y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces está llevando la cosa un poco más allá. Ya no para que las exigencias de Dios se cumplan a la manera farisaica, externa, sino interna. Jesús no pretende detallar todos y cada uno de los mandamientos. ¿Se dan cuenta de lo que hemos leído? Que le hace un resumen pequeño, algunos mandamientos, y le dice, has cumplido, haz esto. Y él dice,
Pero Él no le está hablando de la externalidad de sus mandamientos, sino más bien le está indicando al joven la centralidad del decálogo que no ha pasado de moda. Los 10 mandamientos, si bien es cierto, están en el Antiguo Testamento, permanecen en el Nuevo y el Señor Jesús los profundiza para nosotros. Por eso es que más o menos por ahí el Señor Jesús le dice en un momento hablando del matrimonio y le dice estas cosas son así, le dice a los discípulos. Uy, qué difícil entonces es casarse, dijeron los discípulos. Entonces, cuidado, porque tratamos siempre de bajar las leyes al nivel. Y esto le recuerda al joven algo que a nosotros se nos olvida. Y es que el pasaje que hemos leído, si ustedes ven los mandamientos que el Señor le da y le dice, ya sabe los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y saben qué le presenta? Todos los mandamientos, los que se conocen como los mandamientos de la segunda tabla, que son los referidos a las personas. Porque no mates tiene que ver con otro, no adulteres tiene que ver con tu esposa, honra a tu padre, todos. No le menciona los mandamientos respecto de Dios, sino estos que son conocidos como un compendio de la segunda tabla. ¿Y saben qué? Por eso es que Romanos 13:9, no lo tenemos allí, pero usted lo puede leer, que todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fundamental es este mandamiento del amor al prójimo. Y todos los demás mandamientos no son sino solamente una suerte de refracción de este único mandamiento que se refiere al bien de la persona. Entonces, lo está haciendo, dice, oye, ¿qué te pasó con la segunda tabla? ¿Estás entendiendo que estás haciendo bien las cosas o no? ¿O estás viviendo en la primera tabla, solamente mirando el tema de tú y Dios y eso es todo? Tengo una pregunta aquí para un poco hacernos reflexionar. ¿Es el amor el que nos hace observar los mandamientos? ¿O bien es la observancia de los mandamientos la que nos hace nacer el amor? ¿Cuál va primero? ¿El amor? Estamos como el cantante, el amor, ¿no? El amor es el que precede a la observancia de los mandamientos. ¿Ok? Quien no ama está sin motivaciones para guardar los mandamientos. El amor al prójimo brota de un corazón que ama y que precisamente porque ama está dispuesto a vivir las mayores exigencias de la ley de Dios. Uy, si solo se cumplieran estos mandamientos en el Perú, si solo lo supieran nuestros políticos y lo pusieran en práctica, y no solo para la pieza oratoria, entonces la historia sería distinta, ¿no? Solamente con no robarás, cumpliendo un mandamiento, ya el Perú sale adelante, al toque. Solo con cumplir uno, imagínense si se cumplen más. Y en el Sermón de la Montaña, la carta magna de la moral evangélica, del Evangelio, ese no matarás se transforma en la llamada a un amor solícito que tutela e impulsa la vida del prójimo. Eso es importante. ¿Y qué decir de no adulterarás? Se convierte en la invitación a una mirada pura, capaz de respetar el compromiso que tengo con mi esposa.
seguir a Cristo no es una imitación de lo exterior, porque Cristo tiene que afectar la interioridad. Y lo que está haciendo el Señor es, con esto, le está haciendo una trepanación craneana. Le está destapando el cerebro y le está diciendo, mira. En sexto lugar, ¿qué faltaba? Entonces Jesús dice, mirándole, le amó. El evangelista se detiene a considerar la mirada de Jesús en ese momento. ¿Cuál era el significado de esta mirada? Era una mirada de amor, definitivamente. Este detalle es muy importante, ¿no? A veces lo pasamos desapercibido. Porque lo que luego le iba a mandar, a pesar de lo duro que le podía resultar y parecer, era fruto del amor de Dios. Una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La pregunta aquí es, ¿cuánto le faltaba al joven para tener la vida eterna? Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tal vez podamos pensar que el Señor no vio tan mal al joven. Después de todo, solo le dijo, te falta una cosa. ¿Cuántas cosas nos faltan a nosotros? ¿Una cosa? 10 cosas. Pero no era esta la cuestión. El joven le faltaba una sola cosa y precisamente la que era más importante para obtener la obtención de la vida eterna. En Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31, encontramos a Saulo con un carcelero que se acerca y le dice, después de un terremoto y cuando se han abierto la cárcel, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El Señor estaba llevando a este joven rico a una encrucijada y creería en él y lo obedecería. Por supuesto, se trataba de creer en Cristo como Dios, porque solo Dios le podría decir eso. ¿Quién más tendría autoridad para mandarle a una persona algo semejante? Y no es que Dios esté en contra de las posesiones materiales, porque a Abraham no le pidió toda la riqueza que tenía, le pidió su hijo. Y Dios te pide aquello que tú y yo terminamos poniéndolo en el primer lugar en nuestra vida. Siempre vamos a entrar en esa misma encrucijada. Entonces, tal vez no amaba tanto a Jesús, amaba más a sus riquezas. Otra vez es el tema, ¿a quién amo? Y puesto que no encontramos un mandamiento general en la Biblia que diga que todas las personas ricas hagan lo mismo, porque no lo hay, creemos que se trataba algo específico para este joven. Por eso hoy tenemos que hurgar en el corazón y decir, yo hoy, ¿este es mi problema? ¿El dinero? ¿El poder? ¿Qué es mi problema? ¿Qué es eso que me falta? Pero precisamente eso que me falta lo es todo, porque por eso malogro mi comunión con Dios. Y este es un valor permanente para todos. Cuando las riquezas llegan a ser un impedimento para seguir al Señor. Alguien me pasaba un post de cómo hemos sido influidos por el consumismo. Y decía esta persona, ¿no?, que más o menos de la crianza de los abuelos a la de hoy han habido muchos cambios, pero sí me sentí identificado con algunas cosas que decía él, eso a veces le enseñamos a los chicos. Y contaba él, dice, en mi tiempo, una persona bastante mayor, yo los juguetes me los compraban en 2 fechas, en Navidad
y en mi cumpleaños. Hoy se compran a cada rato, ¿no es cierto? Las cosas han cambiado y enseñamos mal a veces a valorar las cosas. Bueno, en resumen, él decía, yo creo que si seguimos en esa línea, pronto, en unos años, va a ser un derecho de los niños que les paguemos un sueldo, solo por el hecho de existir, porque va a ser un derecho, ¿no? Vamos a vivir exclamando a lo Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y hay que dar el sueldo. Entonces, muy interesante lo que ponía, me pareció bastante acertado lo que decía este papá, muy mayor, y cómo hoy sus nietos o los hijos están siendo enseñados. Así que, en último lugar, la pregunta, ¿y si hubiera vendido todas sus posesiones? A ver, ¿y si él hubiera vendido todo? Notemos que el Señor no le dijo en ningún momento que tú tienes que necesariamente ahorita quiero verte vender, porque esto nos recuerda lo que pasó con Abraham en Moriah, ¿no? Cuando le dice, dame a tu hijo, y cuando él lo va a ofrecer, el Señor le dice, no, quédatelo, es para ti. Pero le reordenó la escala de prioridades. No olvidemos que después, en uno de los pasajes, estos 3 pasajes paralelos, el Señor añadió, ven y sígueme. ¿Eso qué luz me da a mí? Que no solamente era vender los bienes, tenía que complementarse con la otra parte. ¿Y cuál era la otra parte? Ven, sígueme tomando tu cruz. No tomando tu cruz, sino tu cruz. A veces la pronunciación puede un poco distraer el tema. Por otro lado, no debemos olvidar cuál era el propósito de este mandamiento. Como ya hemos explicado, el joven creía que era una buena persona. Y a lo mejor, fíjense, nos puede pasar. Llega un punto en el que arribamos a ese tipo de pensamientos. Oiga, pero así, hablando aquí entre nos, oye, yo soy buena madre, yo soy buen padre, soy buen empleado, soy buen hijo, soy buen... Uy, hay que tener cuidado porque hay momentos en que nos da ese tipo de ataques, ¿no? De soy bueno y verdad, oye, no me había puesto a pensar, mira, que soy bueno en muchas cosas. La verdad es que, no sé, pero Dios tendría que de alguna manera considerar esto. Y ahí es donde el Señor nos lleva a ordenar nuestras prioridades. Así que, cuando Él le dice, ven y sígueme, le está diciendo, tú eres pecador, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tienes que seguirme. Te dije una sola cosa, ¿no? Realmente la importante es, ven y sígueme. Un concepto de la resurrección equivocado tenía él. Él quería prolongar su vida y sobre eso creo tenemos claro en este momento que Él lo está llevando a tomar su cruz. Y eso es algo que nos cuesta a nosotros aceptar. ¿Sabe qué? Este llamado que está en Marcos capítulo 8, versículo 34, debe ser algo que debe marcar a todo servidor público, que debe marcar a todo cristiano, a todo miembro de iglesia, a todo estudiante, a todo obrero de una factoría, a todo empleado. Deberíamos no solamente encontrarnos con Cristo, sino seguirle, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndolo en la única manera
en que la segunda tabla se pueda cumplir en nuestra vida, familia, sociedad, iglesia. Pero miren cómo estamos. Nuestra sociedad peruana cada vez está más enfrentada. ¿Se ha dado cuenta? Pleitos, problemas. Todo siempre es entre los pro y los anti. Está fragmentada la sociedad. Entonces, esta es la hora, no para la perogrullada, sino para mostrar el Evangelio de Jesucristo. Así que quisiera una última reflexión mencionarles, y es que finalmente nos preguntamos si era necesario que él tenía muchas posesiones, o es que realmente las posesiones lo tenían a él. Creo que esta es la forma en que tenemos que aproximarnos a todo lo que está atravesándose entre nuestra relación con Dios y por supuesto con el prójimo. Es cierto que él tenía muchas posesiones, o por el contrario, las posesiones le tenían a él. Este papá que hacía este post decía: vivo con mi esposa trabajando de sol a sol para comprar esto, para darles esto y lo otro y aquello, y les quito la presencia mía y no estoy. Eso cae en la categoría de ¿yo tengo algo o es que ese algo me tiene a mí? Inclinemos nuestros rostros para orar y preparar nuestros corazones en el Señor para una reflexión personal. Bendito Señor, gracias por tu palabra y porque ella, Señor, nos lleva a mirar lo que tú quieres, pero también, Señor, a ver cómo es que tú miras nuestro corazón. Ayúdanos. Tu palabra hoy nos ha mostrado de diferentes maneras, Señor, que tú miras nuestro corazón y sabes lo que hay en él. Y sabes todas las cosas que en este momento nosotros tenemos, como también aquellas cosas, circunstancias, cargos, profesiones, cosas que a lo mejor nos tienen a nosotros. Señor, no queremos decirte qué haremos, sino queremos decirte: oh Señor, queremos seguirte. No queremos quedarnos en el camino intentándolo con nuestro esfuerzo humano, siempre limitado, siempre insuficiente. Señor, ahora que nos has hablado al corazón, concédenos mirarnos en este momento hasta lo más profundo y poder volver a casa tratando de ordenarnos otra vez para que nuestro encuentro contigo produzca la segunda tabla de testimonio en la sociedad que hoy tanto cristiano ha llevado a menos, ha traído a menos. Señor, gracias por esa palabra tuya, bendita y amada. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.